su amor es grande. Si no fuera por las misericordias de Dios ya hubiéramos sido todos consumidos, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar el libro de Jonás, la historia de Jonás. Dice: en el nombre de Jesucristo le damos gracias a nuestro Padre eterno. Jonás huye de Jehová. Jonás huye de Dios. Huye de Dios. Y bueno, aquí aprendemos, hermano, también, y qué bueno que sería que nosotros no huyamos del Señor, sino que, porque la vida de Jonás es semejante a la nuestra también. Servir a Dios y estar dispuesto para toda buena obra, ¿no es cierto? Aquí había una buena obra de parte de Dios, perdonar a una ciudad entregada al pecado, y era la última oportunidad, ya era una sentencia. Y dice: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice así. Usted sabe que, hermano, es como que el pecado es como el vapor, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ya lo dijo Dios en el tiempo antiguo, envió el diluvio por causa del pecado. Tome asiento, hermano, hermana. Y también Sodoma y Gomorra, el pecado llegó a tal extremo que ya había pasado los límites. Y también cuando Moisés traía al pueblo, hermano querido, hacia Canaán, la tierra prometida, Dios le había dicho a Abraham 400 y tantos años atrás que esa era la tierra que iban a heredar sus descendientes, y que todavía no había llegado al colmo su pecado. Es decir, que Dios nos muestra que, hermano, es como el vaso, nosotros si lo llenamos, se rebalsa. Así también es el pecado en el mundo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta cuando ya es insoportable y Dios tiene que hacer juicio, ¿está bien? Aquí el Señor le dice a Jonás, en el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice así, hermano. ¿Usted cree que podemos nosotros huir de la presencia de Dios? El Salmo 139 nos habla acerca de eso, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aún si nos prendemos de las alas del viento, ¿a dónde, hermano, podemos huir del Señor? ¿No es cierto? Pero sin embargo, a veces uno meditando en estas cosas, dice, uno carga tanto el corazón. Uno carga tanto el corazón con pavadas, con cosas que no edifican, y esas cosas te nublan. Y fíjese que Jonás era un siervo y conocía a Dios, y sin embargo él se toma como si estaría huyendo de un hombre, y estaba huyendo de Dios, y de Dios no se puede huir porque Él lo encierra todo, ¿no es cierto? Seguimos mirando. Dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó
sobre Jonás. Dice así, hermano, gloria a Dios. Imagínese esta situación, ¿no? Vio que uno tira, echa suerte. ¿Con qué echaban suerte? No sé, pero echaron suerte. Imagínese que estamos, hermano, en esta tierra donde podemos ver las cosas, donde las podemos palpar, ¿no es cierto? Pero también hay otra dimensión donde no podemos ver. ¿Está bien? Porque ¿cómo cree usted que la suerte va y cae justo a Jonás? ¿Cómo podría ser? Algo ocurrió en esa hermano, mientras que echaban suerte, algo ocurrió, pero que no se notó. El único que lo notó fue Jonás, porque él sabía que estaba huyendo, ¿no es cierto? ¿Puede creer eso? Hermano, es como que si usted tira la moneda para arriba, vio a ver a quién cae, y allí un ángel agarra la moneda y la trae y la tira acá. ¿Me entiende o no? Hermano, ¿puede comprender eso? La obra de Dios es así. La obra de Dios es así. Por eso es importante interiorizarse y aprender más de Dios. Porque, hermano, en qué casualidad justo cayó en Jonás, ¿no es cierto? Pero sin embargo Dios estaba preparando. Mientras Jonás pensaba en huir, Dios pensaba en cómo retenerlo, ¿no es cierto? Y cómo castigar también esa desobediencia. Entonces, bueno, se subió al barco, pagó su pasaje, emprendió el viaje y vaya a saber qué pensaba. Hermano, nosotros podemos analizar qué pensamos nosotros cuando nos olvidamos de que Dios está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entorno, que Dios está en todas partes, pero a veces estamos nublados. ¿Puede comprender eso? Que de Dios no podemos ocultarnos. Ahí estaba Jonás. ¿Y por qué Jonás quería huir? ¿Por qué quería huir? Después él lo dice, ya sabía yo que lo ibas a perdonar. Entonces en su corazón estaba la intensidad, él hubiera sido Dios o hubiera obrado como Dios, hermano, que él los hubiera consumido a todos. ¿Qué le parece? Esa es la diferencia. Por eso vemos que cuando Jesús le dice, vamos a mirar, no se vaya de ahí de Jonás, porque hoy vamos a hablar un poquito de Jonás. Pero vamos a mirar allí en el libro de San Mateo, el capítulo 12, ¿encontraron? El capítulo 12 de San Mateo, el verso 38 dice el título: la generación perversa demanda señal. Dice así, hermano, el capítulo 12 de San Mateo y el verso 38. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Dice así: Maestro, deseamos ver de ti señal. Hermano, mire, en el nombre de Jesús, muchas veces hay personas que andan buscando señal. Y usted sabe que la duda es pecado y la incredulidad también, ¿no es cierto? ¿Señal de qué? ¿Qué señal? La vida misma es una señal. Hermano, que mire que el sol levante el agua en vapor y riegue la tierra. Estamos rodeados de señales. ¿Qué señal quiere? La hormiga tan pequeñita y anda ahí en manada. ¿Qué señal buscamos? Los peces del mar, la vida, todo lo que nos rodea son señales. Pero a veces la gente quiere señal. ¿Cómo es el enemigo, no es cierto? Hermano, que nos mete incredulidad y nos aleja de la realidad, porque estamos en este mundo con una única razón: encontrarnos con Dios, para poder continuar la vida, para ir a la otra estación. ¿Puede creer eso, hermano?
Pero sin embargo, la gente está tan entretenida en las cosas que pasan en este mundo que se olvida el propósito. Por eso el Señor decía en el libro de Apocalipsis, ojalá fuera frío o caliente, pero no tibio. El frío es la persona que nunca tuvo un encuentro con Dios. Pero el tibio, hermano, es el que abandona a Dios. El que abandona, el que se fue y no viene nunca más y se olvida porque las cosas de esta vida, hermano querido, te nublan y te olvidas y dejas de creer. Qué feo, ¿no? Gloria a Dios. Jonás no era tibio, Jonás era siervo de Dios. La tibieza no viene hermano, por ser desobediente. Una cosa es ser desobediente, otra cosa es ser tibio. ¿Está bien? Gloria a Dios. Mire, Jonás creía y tenía fe, pero la puso en el lugar equivocado. Porque Jonás creía de que si iba y predicaba, Dios los iba a salvar. Y él no quería que se salve. ¿Me entiende? Entonces la fe que tenía Jonás era tan firme, hermano querido, solamente que la volcó para el lado de la desobediencia. Porque él se fue sabiendo de que Dios lo iba a perdonar. Y por eso emprendió su viaje, ¿me entiende? Gloria a Dios. A veces nos pasa así, pero lo que quiero que encontremos es cuán grande es el amor de Dios. Porque mire lo que dice Jesús. Dice el verso 38, entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Dice así? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Dice así, hermano, eso es una bofetada, ¿no es cierto? La generación adúltera, mala, demanda señal, pero señal no le será dada, dice así, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, dice así. Mire, y después dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación. Mire, había pasado varios siglos de la historia de Nínive y de Jonás. Quiero que analice esto, hermano, porque es palabra de Dios. Del tiempo de Jesús al tiempo de Jonás hubieron varios siglos. No eran contemporáneos de la misma época. Entonces imagínense, ahí está la generación de Nínive. ¿Está bien? Que escucharon la prédica de Jonás y se arrepintieron. Fue tan grande el efecto, hermano querido, de la prédica de Jonás, que hasta los animales ayunaron. Entonces, imagínense este escenario. Ahí está la generación de Nínive. Y acá está la generación de los días de Jesús. Y el Señor le está diciendo, en el día del juicio, Nínive se va a levantar contra esta generación. ¿Me está entendiendo o no? Imagínense que en el juicio vamos a estar todos allí. Salvo los que estén inscritos en el libro, que van a ser separados, ¿no es cierto? Pero miremos la historia desde los días que el hombre fue echado del Edén, hermano, hasta los días en la cual finalicen todas las cosas y lleguemos al juicio, al gran juicio. ¿Me está entendiendo o no? Como que, hermano, mire, ya el planeta no va a estar, ya habrá huido y ya estamos todos en otra situación. Pero aquí está la generación de Nínive. Allí está la generación de Noé. Allí está, estamos todos ahí. ¿Puede comprender eso? Hermano, qué grande es la obra de Dios. Porque ¿en qué momento se va a levantar la generación de Nínive contra esta otra generación que tuvieron 300, 400 años de distancia? Pero lo dice el Señor.
Así que imagínense cuando en la generación de Jesús, donde él estaba predicando, quiera levantar la voz, Nínive, nosotros creímos, se va a levantar contra esta, ¿me entiende, hermano? Lo que quiero que se dé cuenta, hermano querido, en el nombre de Jesús, que nuestra vida, aunque pareciera larga, es tan corta, que es mejor tener un encuentro con Dios y prepararnos para cuando llegue el tiempo de la eternidad. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. ¿Dice así? Hermano, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Dice así? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón. Mire, estaba hablando ya de 900 años atrás. ¿Cómo será eso? La reina del sur se levantará en contra de esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra, porque oyó de la sabiduría de Salomón y quería enterarse, ¿no es cierto? Quería verlo por sus propios ojos y oír su sabiduría por sus propios oídos. Y vino y cabalgó, y en ese tiempo no había avión. Así es que el tiempo que le habrá llevado prepararse, preparar los equipajes, emprender el viaje, llegar a destino, ¿qué le parece? Imagínense que Jesús dice, y he aquí más que Salomón. ¿Cómo sería eso? Imagínense que Salomón abrió una zanjita y ahí estaba el que abría el gran mar. La reina, al oír de Salomón, como que se enteró una noticia, pero sin embargo aquí estaba el rey del universo. ¿Me están entendiendo, no, hermano? He aquí más que Salomón, y eso era Jesús. Gloria a Dios. O sea que si hermano Salomón tenía sabiduría, Jesús levantaba a los muertos, Jesús caminaba sobre las aguas, Jesús multiplicaba los panes. Esas cosas no hizo Salomón, ¿no es cierto? Esas cosas no hizo Salomón. Entonces, hermano, Jesús expulsaba demonios, los demonios le pedían favores a Jesús. Esas cosas no hizo Salomón. ¿Me entiende? Entonces le decía, la reina del sur, que vio así un poquitito, y por ese poquitito que vio, esto es como la fe, un grano de mostaza, con ese poquitito que vio, y emprendió el viaje, preparó el equipaje, hermano, mire, me imagino un trabajo enorme, porque llevó muchas cosas para ver a Salomón, por lo que ella había oído, y aquí estaban viendo. Aquí donde Jesús caminaba había milagro, había prodigio, había una multitud que se movía, que lo perseguía, gente que era liberada, gente, hermano querido, paralíticos, ciegos, que veía, que se levantaban. Denle un aplauso a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a volver un poquito a Jonás. El capítulo 1 de Jonás el verso 7, echaron suerte, ¿está bien? Echaron suerte y allí el ángel se dirigió a Jonás y ahí se quedó. Y entonces la suerte cayó sobre Jonás. Y el verso 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes?
¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Dice así. Estaban investigando la vida de Jonás. Él le respondió, dice el verso 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Dice así, hermano? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque esta gente, al recibir la declaración de Jonás y al ver la tormenta que estaba agitando ahí el mar y el barco, y yo me imagino una noche de esas que nunca vimos. ¿Vio usted alguna noche tenebrosa? Hermano, ¿se acuerda de alguna tormenta de esas oscuras, de esos vientos que arrancan los árboles? ¿Se acuerda? Yo me imagino algo más grande allí, ¿no es cierto? Y ahí estaba el barco sacudiéndose y Jonás contando, Dios me mandó y yo no le hice caso. Y ahora por eso pasan estas cosas. El capítulo 1 y verso 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete. ¿Dice así? Usted diría, hermano, esto es una conversación de locos. ¿No? Analice un poquito, a ver. Están yendo en alta mar y de repente empieza un tormentón, el mar empieza a agitarse, el barquito se empieza a sacudir, empieza a venir el temor, el miedo, ya la gente empieza a mirar para todo lado, son creyentes a la manera de ellos, todos se juntaron a clamar a su Dios y resulta ser que había uno que estaba durmiendo. ¿Está bien? Y entonces van y lo levantan y lo traen a la superficie del barco y allí, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Y ahí él empieza a declarar. Y entonces lo que él cuenta, los que estaban ahí le creyeron. ¿Puede creer eso? Hermano, que hay truenos, relámpagos. Usted sabe que un día en Santiago estaba, mire, no sé si los jóvenes estuvieron ese día, si estuvieron, pero había relámpago, trueno, pero era ese azul violeta, ese color feo que mete miedo. Y estaba, hermano, tronando, usted estaba en el medio, nosotros estábamos en el medio de todos esos truenos y veíamos los relámpagos allí, el viento. Y donde estábamos nosotros, ¿se acuerdan quiénes estuvieron? ¿Te acordás, María? Donde estábamos nosotros no cayó una gota. No cayó una gota y todos los demás se inundaron. Pero te metía miedo eso. ¿Te acordás, María? ¿No te acordás, Gabriel? Estabas durmiendo como Jonás. ¿No estuvieron ustedes? ¿No se acuerdan? ¿Y ustedes? ¿Te acordás, Gabriel? Sí, porque vos fuiste más. Entonces, hermano, pero vio ese color que se pone, que se va cambiando y que se pone como que ya te quiere morder, y los truenos y los relámpagos y los ruidos, y parecía que en cualquier momento era la inundación, mientras que habían truenos y relámpagos, estaba lloviendo por otro lugar y se estaba inundando. Y donde estábamos nosotros, no cayó una gota de agua. ¿Vio? Entonces yo me imagino que esta gente, cuando empezó el mar a sacudirse, empezó a ver la tormenta y ese cielo oscuro, negro, hermano, que se empieza a armar ahí en medio del barco. Una cosa tremenda. No quisiéramos estar ahí, ¿no? Dice, y le decía, pareciera una conversación de locos, porque Jonás le contaba, todo esto viene porque yo desobedecí a Dios, porque Dios me envió a Nínive, y Nínive era una ciudad famosa, conocida, mire, usted fíjese que la conversación no era terrenal.
La conversación que se estaba dando ahí no era que se enojó el rey aquel, me mandaron para acá, yo no hice caso, vendí algo y no entregué, no era esa conversación. Se estaba hablando acerca de la naturaleza. Cuando ya vino el miedo sobre esa gente empezó a clamar a su Dios. Lo suben a Jonás. Jonás le cuenta, esto viene porque yo desobedecí, porque Dios me envió a Nínive, va a destruir toda Nínive, y esto, me imagino que le contó hasta las últimas palabras. Y entonces la gente dice, ¿y ahora qué haremos? ¿Cómo vamos a sujetar esto? Siga leyendo. El verso 11 del capítulo 1 de Jonás dice, y les dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros, sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, dice así, nunca iban a poder, porque no estaba en los planes de Dios que esa nave vuelva con Jonás a tierra. En los planes de Dios estaba que los hombres tomen coraje, entren en un estado de desesperación, lo agarramos y lo tiramos, y ¿qué va a hacer? Bueno, pero algo hay que hacer. No nos podemos volver, intentamos por acá, por allá, por donde intentemos, hay algo que nos está sujetando aquí. Qué momentos difíciles, hermanos. Qué situación espantosa, ¿no es cierto? Jonás le dice, échenme al mar, y los hombres sabían, si lo tiramos a este acá se muere. Pobre tipo, no, vamos a ir para allá, no podía, vamos para allá, no podía, estaban como la mujer con flujo de sangre que gastó todos sus recursos, ¿no es cierto? Ya no tenía más, hasta que oyó de Jesús, ¿te acuerdas? Y allí dijo, si tocare tan solo su manto. Y aquí estaba Jonás en una situación bien, bien difícil, y los hombres que estaban con él también. Porque o le creían y lo hallaban culpable y lo tiraban, o aparecía una pizca de duda y decían, lo vamos a tirar al matadero, vamos a convertirnos en asesinos, vamos a matar a un hombre inocente. Dice el verso 13, dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, imagínese usted que esto es figura del Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero a la inversa. Porque Jonás, ¿por qué fue tragado por el pez? Por desobediente. Por desobediente. Y fíjese, porque la ciudad era pecadora y estaba sentenciada. El mundo estaba sentenciado por el pecado. Y Jesús se ofreció a venir y pagar el pecado del mundo. ¿Puede creer eso? ¿Encuentra la diferencia? El amor tan grande de Dios, cómo nos amó,
Y como el ser humano, hermano querido, por más que sirva al Señor, como a veces le pasa situaciones como a Jonás. Dios quería perdonar a Nínive y le dio la última oportunidad, y esa oportunidad se llamaba Jonás. Jonás tenía que ir a Nínive, pregonar, anunciar que Dios estaba enojado, que iba a destruir la ciudad, a menos que se arrepienta. Y Jonás, que conocía de las misericordias y bondades de Dios, dijo: no, voy a huir, porque Dios los va a perdonar y estos no se merecen perdón. ¿Qué le parece? Y sin embargo Dios lo sujetó, lo cruzó en el camino y lo escupió. ¿Sabe a dónde lo tiró el pez? El submarino ese, en Nínive. Abrió las compuertas. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Levántate y ve a Nínive. Se terminó la conversación. Y yo me lo imagino a Jonás, hermano, todo alborotado ahí. Y lo que habrá sido esa predicación. Convertiste porque no sabes lo que tuve que pasar. Vaya a saber. ¿Cómo seríamos nosotros? Porque esa experiencia no te la olvida más. Dios te habla al corazón y te dice: levántate, ve a Nínive y pregona. Estoy enojado con esa ciudad y la voy a exterminar, a menos que se arrepienta. No, yo no voy nada. Son malos, que se mueran. Y Dios le sale al cruce. Así que no creí. Y ahí empieza a mover y agitar las aguas. Y le cambia el techo. De un techo estrellado, hermano querido, con una luna a lo mejor resplandeciente, de repente le viene un techo tormentoso. ¿Puede imaginarse? Una situación tremenda. Y encima lo tiran y el que acá lo agarra. Y lo hace pasear por las profundidades 3 días y 3 noches. Y cuando llega el momento se fue a Nínive y lo empuja y lo tira. Qué feo, ¿no? Hermano, ¿nunca le tocó vomitar algo? ¿A quién? Yo nunca vomité. Pero sí, hay personas que tienen costumbre o tienen cosas así que le afecta y que vomita. Ataque al hígado. ¿No? Porque ¿qué es lo que hizo el pez? ¿Qué usted cree que lo tenía en la nariz ahí navegando? No. Que no se moje el ciervo, que no se moje. No. 3 días y 3 noches allí entre todo el alimento trabajando y ahí no había camarote. ¿Y qué es lo que hace el pez? Mire, ni al pez le cayó a gusto Jonás. Y lo tiró. Y allá Jonás todo. Levántate y ven. Sí. Y ahí se rajó. Hasta los animales creyeron. Hermano. Ahora la diferencia está que el pecado del mundo, hermano querido, condenaba a toda la condición humana. Y Jesús se ofreció. Él vino por su propia cuenta. ¿Qué le parece? Él vino por su propia cuenta y emprendió el viaje voluntariamente. Y él sabía que su final iba a ser la cruz y que después iba a seguir el centro de la tierra. ¿Qué le parece? Él sabía, y lo sabía de antemano, que cuando esta generación adúltera y mala le dijo: queremos ver señal. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Le estaba dando una señal, pero había que creer, había que hacer uso de fe.
Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el centro de la tierra. ¿Qué le parece? Y después de 3 días se va a levantar glorioso y va a preparar una generación que viva en la eternidad. ¡Dale un aplauso a Dios, porque esa es la obra de Dios! El Señor vino para liberarnos de la muerte. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra y que nos prepare una semana victoriosa. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor, vamos a darle las gracias. Bendito Dios, Dios eterno, Dios maravilloso, cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es tu misericordia, tus bondades, Dios mío, cuán bueno eres. Gracias porque nos has provisto de toda la